Bueno, muy buenos días a todos. Señor les bendiga. Bueno, la Iglesia Bíblica Misionera La Unión les manda muchos saludos. Sí, la verdad que el Señor es bueno en permitirnos tener esta comunión entre iglesias. Sí, de que por medio de la fe en el Señor Jesucristo el Señor vaya haciendo su obra, ¿no? Y que pueda haber esta comunidad en la cual unos a otros nos ayudamos. Sí, es de mucha bendición poder compartir unos con otros, como bien lo recordaba Gaby, ¿no? En la semana hubo este tiempo de predicar el Evangelio con los hermanos de la iglesia de San Justo, también de la iglesia fueron algunos, y también, ¿no? Contaban el hecho de poder compartir con otros y servir juntos al Señor en la predicación del Evangelio. Bueno, qué lindo lo que el Señor hace, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad también nos da la oportunidad de servirle a través de la predicación de su palabra, ¿no? En la iglesia. Bueno, estamos agradecidos al Señor. Gracias por la cálida bienvenida, gracias por el cafecito, el mate cocido estaba muy bueno. Sí, así que síganlo haciendo así, está muy sabroso. Nos gustó mucho, muy bien. Bien, en la mañana estuvimos viendo el tema de la oración como un medio de gracia para la transformación o el cambio, ¿no? En cuanto a la consejería bíblica. Y estuve estudiando un tema en cuanto a la oración, justamente para lo que sería el tiempo de la predicación de la palabra. Y el título que le puse es La necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. Y a medida que fui haciendo el estudio, digamos, había visto esto porque el Señor Jesucristo en el ejemplo de la oración del Padre Nuestro habla acerca de pedir por la venida de su reino. Y yo lo veía personalmente como que, bueno, sí es parte de la oración y hay que pedir por la venida de su reino, pero el Señor en su gracia me permitió estudiar este pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy, que está directamente relacionado con eso. Nunca había visto que la oración también tiene un tema en cuanto a pedir que el Señor traiga su reino y su justicia a este mundo. Pero no en el sentido de nuestro presente, de que, bueno, haga justicia en medio de las cosas, sí, Él lo hace y nos ayuda, pero es el hecho de pedir aquello que Él ya ha prometido, que un día va a venir a establecer su reino aquí en la tierra, ¿sí? O sea, es una oración, por así decirlo, escatológica. Estoy pidiéndole a Dios que haga y cumpla lo que Él ha prometido, de que un día va a venir a este mundo a reinar. Cuando me topé con este pasaje y lo estudiaba, dije, wow, Señor, usted ha dejado ese mandato allí, de que nosotros podamos estar perseverando en este tipo de oración, de que pidamos que venga tu reino. Así que quiero invitarles a que vayan a sus Biblias a Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Y vamos a leerlo, vamos a orar y entramos entonces en nuestro estudio. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos, Dios, por este tiempo que nos permites venir delante de tu palabra, Señor, y estar delante de tu presencia. Rogando, Señor, que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, que
nos ayudes a comprender lo que le enseñaste a tus discípulos, lo que Lucas le estaba enseñando a Teófilo a través de este texto y lo que quieres enseñarnos a nosotros. Que, Señor, podamos perseverar en esta oración pidiendo, Señor, esa vindicación y esa justicia que un día vas a venir a establecer en este mundo, en tu reino, y en donde nosotros, Señor, tendremos la bendición de participar y de estar, Señor, con usted y luego por toda la eternidad. Señor, te ruego que me ayudes en este tiempo a trazar las Escrituras de una forma fiel, Señor, y que todos podamos ser edificados y que podamos ver el valor y la importancia, Señor, de orar de esta forma, rogando que venga tu reino, que venga, Señor, tu justicia, y que cuando venga vamos a saber que vas a actuar de una forma muy rápida, Dios. Así que, Señor, te pido que tú nos prepares, que tú nos ayudes a crecer en estos temas, Señor, que son tan importantes en cuanto a tu segunda venida. Así que, Dios, te agradecemos y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben, este es el Evangelio, ¿verdad?, según Lucas. ¿Lucas quién era? Bueno, Lucas fue uno de los discípulos allí del apóstol Pablo, y él escribe este evangelio aproximadamente entre el año 60 al 61 después de Cristo. Así que habían pasado ya muchos acontecimientos, y esto es un gran libro que debería ir junto, pero pasaba como lo del Salmo que decía Gaby esta mañana: por la extensión lo separaron, ¿no?, al evangelio de Lucas, o según Lucas mejor dicho, y el libro de los Hechos, ¿sí? Son dos tomos que van juntos y tienen un propósito. Si ustedes van ahí a Lucas capítulo 1, ¿sí?, vamos a ver ahí un poquito el propósito de esta escritura. Dice en el versículo 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de todas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Claramente Lucas está diciendo acá que fue diligente en investigar todas las cosas acerca de las que ellos habían sido instruidos. Es importante entonces saber, Lucas, cuando está escribiendo esto en el año 60 y 61, ya los apóstoles han hecho un gran trabajo desde Jerusalén a Samaria, Judea, toda esa región de Israel y hasta lo último de la tierra, ¿no? Habían llegado ya a zonas de Europa y de Asia. El apóstol Pedro, Pablo, Juan, todos ellos trabajando, ¿verdad?, y haciendo la obra. Y Lucas es producto de toda esta tarea que los apóstoles estuvieron haciendo. Y él ahora tiene la tarea de enseñarle a este hombre, que entendemos por el título que le da de excelentísimo. Era un hombre, ¿verdad?, del Estado, por así decirlo, del gobierno en ese momento de Roma, ¿sí? Era un hombre con una posición importante, que había escuchado el Evangelio y que había sido instruido en la palabra de Dios. Ahora Lucas está tomando la tarea de poder poner en orden, ¿verdad?, todo lo que este hombre ha aprendido para que se afirme y se afiance, ¿no?, como un creyente. Y no solamente él, sino todas las personas que vamos a leer este Evangelio desde esa época hasta nuestros días. Nosotros podemos ver allí, ¿no?, cómo va él estructurando todo, desde el nacimiento de Juan el Bautista, después el nacimiento de Cristo, su bautismo y todo lo que fue el ministerio de Jesús, hasta su muerte y su ascensión, ¿no? En Lucas, en el último capítulo, van a ver la ascensión del Señor, y en el segundo tomo, si ustedes leen ahí Hechos capítulo 1, él va a referirse a este primer tomo que acabamos de leer su título y su introducción. Él les dice en Hechos capítulo 1, en el primer tratado,
el Evangelio según Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Entonces, ok, este hombre ha escrito estos 2 libros, perfecto. Y está hablando acerca de todo lo que hizo Jesús y lo que enseñó Jesús, hasta el día que dice ahí en el versículo 2 que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, vemos todo eso y ahora él le va a explicar a este hombre llamado Teófilo también es todo lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer a través de su iglesia en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando lees el libro de los Hechos te vas a dar cuenta de toda la narrativa que Lucas va a llevar y es todos los acontecimientos que ocurrieron a partir desde el momento en que Jesús asciende a los cielos y el Espíritu Santo viene sobre ellos para que ellos comiencen a realizar la tarea que Dios le había encomendado. ¿Cuál es esa? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. ¿Y qué hacían cuando hacían eso? Se establecían iglesias en distintos lugares y se iban enseñando todas las cosas. Entonces, en medio de este ministerio, ¿no? del Señor Jesucristo, se plantean un montón de cosas importantes en cuanto a Jesús. Cuando Jesús cuando vino en su primera venida, ¿sí? Él vino a traer las buenas nuevas de salvación, ¿no? Vino a traer el reino de Dios en ese momento, a acercarse a su pueblo, a habitar entre su pueblo y a cumplir la tarea de cargar el pecado, ¿verdad? No solamente del pueblo escogido de Dios, de los judíos, sino también de todo el mundo, ¿no? Pagar por el pecado de todos. Y en medio de eso, los fariseos que conocían las escrituras de los profetas le van a hacer una pregunta a Jesús acerca de cuándo se establecería el reino de Dios acá en la tierra. ¿Por qué? Porque los profetas han estado hablando acerca de eso mucho. Y ya en el tiempo de Jesús, estos hombres están esperando, al ver todas las señales que estaban viendo en la persona de Cristo, con las resurrecciones, las sanaciones, todo lo que veían de él, las señales, estaban entonces diciendo, si él es el Mesías, ya va a venir la justicia de Dios y todo esto se va a arreglar, ya vamos a dejar de ser unos siervos del Imperio Romano y ya no vamos a ser libres, ¿no? de esa opresión. Ellos estaban esperando a Jesús ¿como qué? Como un redentor, como un libertador que venía sobre su caballo blanco, ¿verdad? En armas a derrotar al Imperio Romano y entonces a restablecer a Israel como el reino, ¿no? Y él gobernando todas las cosas. Como sabemos, las profecías que se daban en el Antiguo Testamento sí apuntan a ese tiempo, pero en medio de esas profecías habían como una especie de valles, ¿no? Es como cuando ves sobre las montañas y ves los picos de las montañas, pero en medio hay unos valles que no se veían directamente en las profecías. Y Jesús, ahí en el contexto de lo que va a hablar acerca del capítulo 18 de Lucas, les va a explicar que precisamente es necesario que primero Él tenga que padecer. Que eso era lo que ellos no veían y no entendían. Entonces vamos a ver ahí en el contexto literal del capítulo. En el capítulo 17, leyendo a partir del versículo 20 en adelante, dice así. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién estaba con ellos allí? Jesucristo. El mejor representante del reino de los cielos que podía haber ahí. El Hijo de Dios mismo, ¿sí? Estaba ahí en medio de ellos y les dice, he aquí el reino de Dios con ustedes. No tienen que buscar más. Yo estoy aquí. ¿Y para qué había venido Jesús? Como lo dicen en otros textos, para salvar lo que se había perdido. Y dijo a sus discípulos, entonces tenemos dos audiencias. Tenemos a los fariseos
que están ahí haciéndole esta pregunta, y sus discípulos están allí con él. Y dijo a los discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y eso era lo que iba a ocurrir. Jesús iba a ser despreciado y desechado, ¿verdad?, por el propio pueblo de Israel, no por todos, pero por un gran grupo, porque iba a morir, pero iba a resucitar, iba a ascender a los cielos, para entonces que se cumplieran todos estos tiempos en los que estamos viviendo y los que han de venir hasta que Dios, el Padre, en su sola potestad le diga: es hora de ir a la tierra y establecer el reino, ¿no? Como fue, y va ahora a describir cómo va a ser ese tiempo cuando el reino de Dios venga aquí a la tierra. Versículo 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora le va a decir otra más. Le dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, ¿no? Hacían sus vidas normales. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. La característica de lo que está diciendo Jesús ahí es que el día del reino de Dios va a venir ¿cómo? Con juicio. La segunda venida del Señor Jesucristo a este mundo va a ser trayendo a ese juez, como lo cantábamos ahora en la mañana, ¿no? Jesús, ¿quién es? Nuestro juez y rescate. En su primera venida vino a hacer ese rescate, a dar su vida por muchos. Y en su segunda venida va a venir para hacer juicio, para sacar a los suyos y hacer juicio. Fíjense la característica de lo que hay ahí. Noé entró en el arca y ¿qué vino? El juicio. Pero Dios lo apartó a Noé, a los suyos. Lot, Dios lo saca de la ciudad y trae el juicio. ¿Qué va a hacer Dios con la iglesia? Saca a la iglesia y trae juicio. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Bueno, eso es escatología, porque eso es algo que todavía no ha ocurrido. Y es algo que el Señor nos dice, va a pasar, va a pasar. Entonces Él dice, acordaos en el versículo 30, así será el día, y él lo explica el mismo Señor, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día en el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Qué quiere decir eso con ese refrán el Señor Jesús? Bueno, que cuando eso ocurra, todo ojo lo va a ver. Todos se van a dar cuenta, ¿sí? Y no va a caber ningún tipo de duda. Porque Él mismo se va a encargar de que sepan que es Él, ¿sí? Mientras tanto, habrán falsos cristos, ¿verdad? Falsos maestros diciendo, aquí está el Señor, ha venido Jesús, todo. No. Todo eso que va a ocurrir tiene todas las características que Jesús ha dado. Tú vienes leyendo ese pasaje y de repente dice, también les refirió Jesús una parábola. Ah, ok. Ese también tiene una tarea importante, ¿no? Ahí en el texto. ¿Qué está haciendo? Bueno, está conectando con lo que viene diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él quiere que entiendan algo que debemos estar haciendo entre tanto que viene ese día. Porque si ustedes leen la carta a los tesalonicenses, cuando
Pablo está hablándoles a ellos acerca de que no deben tener tristeza o angustia acerca de los que han dormido en Cristo, porque bueno, ¿qué va a hacer el Señor? Los va a resucitar un día, todos vamos a estar con el Señor, así que ellos tenían que tener esperanza, ¿no?, en esto. Y había gente de los tesalonicenses que pensaban de esta manera: bueno, como un día el Señor va a venir y todo va a ser destruido, entonces ¿para qué trabajar? ¿Para qué hacer cosas? Esperemos sentados a que el Señor venga. Y Pablo los reta, ¿no? Y los corrige y les dice: bueno, el que no trabaje, que no coma. Entonces eso pone un equilibrio, ¿no?, en nuestra vida como creyentes. Saber que Jesús viene por nosotros, ¿sí? En breve, como Él lo ha prometido, no sabemos cuándo ni cómo. No sabemos el cuándo, ¿no? El cómo sí, va a descender de los cielos, pero el cuándo no lo sabemos. Solo el Señor en su sola potestad lo sabe, el Padre solamente lo sabe. Entonces, en ese mientras tanto, el creyente debe vivir una vida fiel a Dios, obedeciendo al Señor en todas las cosas, trabajando diligentemente, instruyéndose en la palabra de Dios diligentemente, orando continuamente. Y entonces Él les dice, bueno, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas entonces ubica esta enseñanza inmediatamente después de hablarle a Teófilo acerca de la pregunta que hacen los fariseos a Jesús en cuanto al reino. A lo cual Jesús responde que Él es el reino, porque les dice: aquí está el reino de los cielos con ustedes. Estaba delante de ellos, y a sus discípulos les enseña que el día del Hijo del Hombre es inminente, ¿no? Va a ocurrir. Y cuando eso ocurra, el accionar de Dios, el juicio de Dios va a ser muy rápido, como Él lo describía allí, ¿no? Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Fíjense que está describiendo es el actuar de Jesús como juez en ese momento. Su actuar va a ser rápido, tan rápido como eso, como un relámpago. Y hará juicio y separará a los suyos, ¿sí? Para que estén con Él, de los que hayan quedado allí con fe y perseverando, y a los otros hacer juicio. Ahora, dice allí Lucas, ¿no? También les refirió Jesús una parábola. La pregunta sería, bueno, ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola, mis hermanos, todos los amigos que están acá, es una historia paralela, generalmente tomada de hechos reales o sacada de la naturaleza o de circunstancias humanas, siendo su objeto la enseñanza de una lección espiritual, ¿sí? Él va a hacer como un dibujo, ¿sí?, a través de hechos que son conocidos por las personas a las que les está hablando, para que ellos puedan entender una enseñanza que es para su vida. Las parábolas en la época de Jesús fueron usadas por rabinos de su época, e incluso antes de Jesús hubo un rabino conocido llamado Gilel el Viejo que utilizaba para sus enseñanzas las parábolas. Sin embargo, Jesús hizo uso más extenso de las parábolas. Estos rabinos las usaban, no tanto, pero Jesús utilizó este recurso para dar sus enseñanzas. El mismo Señor enseñó que las parábolas fueron usadas con dos propósitos. Si usted va a Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17, vamos a ver claramente cuáles son los propósitos de las parábolas. Mateo capítulo 3, versículos 10 al 17, y les leo, y dice, Mateo 13, del 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Jesús viene
hablándoles acerca de la parábola del sembrador. Y los discípulos no entienden por qué hay esta enseñanza con estas figuras, ¿verdad? Y estas imágenes que Jesús hace. Y le hacen la pregunta, ellos quieren entender la razón por qué su enseñanza está siendo así. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, a los discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Con todo esto que Jesús les está explicando, ¿qué está queriendo decir? Bueno, por un lado las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír, para aquellos que sí prestan atención y aquellos a los que en ese momento les fue dado. ¿Y cómo es esto que les fue dado? Bueno, Dios quiso que los discípulos, ¿verdad?, que seguían a Jesús pudieran entender todas estas verdades espirituales que Dios estaba hablando a través de las parábolas. Pero ¿qué pasaba con el otro grupo? Con los fariseos. Ellos tenían su corazón endurecido para con Cristo. Tenían celos de Cristo porque la gente lo seguía a Él, porque ellos ya dejaron de ser la autoridad de la palabra de Dios, porque ellos hablaban la palabra de Dios, pero su actuar no mostraba eso. Eran engañadores, ¿sí? Eran estafadores, estaban haciendo riquezas con la palabra de Dios. Era terrible eso. Entonces el Señor va a poner orden en estas cosas y a estos hombres del vulgo, ¿verdad?, del pueblo, pescadores que no tenían estudios ni posición, les dio el regalo de entender las verdades del reino de Dios. Entonces las parábolas tienen estos dos propósitos, ¿no? Esconder la verdad de la gente santurrona o satisfecha de sí misma, que se consideraba demasiado especial para aprender de él, y revelar la verdad a las almas ansiosas con la fe semejante a la de un niño, con hambre y sed de justicia. Aún Jesús dio gracias por ambos resultados. En Mateo capítulo 11, del versículo 25 al 26, lo pueden anotar, yo se los leo, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti así te agradó. Entonces en el texto que estudiaremos a continuación, Lucas le va a enseñar a través de una de las parábolas de Jesús un principio y a la vez una orden que se extiende por toda la Escritura acerca de orar siempre y sin desmayar hasta que el Señor venga. ¿Sí? Entonces, volvemos ahí a nuestro pasaje ahí en Lucas y vemos esto, ¿no? Ese propósito que tiene él allí. Se ve claramente cuando leemos el versículo, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre, esa palabra sobre, ¿verdad?, te está indicando el tema al cual se va a referir la parábola. Sobre está haciendo eso, está refiriendo el tema. ¿Cuál es? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Es toda una idea completa. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo primero que vamos a ver entonces, bueno, es eso, ¿no? El propósito de la parábola. Ese sería el primer punto. El propósito de la parábola sería la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como yo les decía, él también conecta con lo que viene narrando Lucas a Teófilo dentro del contexto de esa pregunta de los fariseos acerca de la venida del reino y la enseñanza de Jesús a los discípulos. Entonces tenemos esas dos audiencias. Una, los fariseos
que en general, con sus excepciones como Nicodemo, habían endurecido su corazón contra Jesús, a los cuales, como vimos en la introducción, les es dada la parábola para condenación. Porque ellos escuchaban y entendían, no. Entonces ellos iban a poder responder en fe a lo que Jesús les estaba enseñando. No, porque a ellos se les estaba cerrando esa posibilidad. Podríamos pensar, wow, pero entonces Dios allí está siendo malo con ellos. No. Jesús llegó y mostró todas las evidencias que Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos rechazaron eso. Entonces, por ellos haber rechazado, aún lo que tenían, como lo leíamos en el pasaje, aún lo que tenían, todo ese conocimiento de las Escrituras y del Mesías, les fue quitado. Y comenzaron a actuar entonces en base a qué? Bueno, a su enojo, su ira, su pecado, ¿verdad? Su envidia en cuanto a Jesús. Y bueno, les fue dadas las parábolas para condenación. Estas verdades van a ser entonces un peso y una carga de mayor condenación para ellos, porque al rechazar a Jesús y su mandato están desobedeciendo al Padre y acumulando más pecado en su expediente. El día que estén delante de la presencia de Dios o cuando llegaron en ese momento, juicio, ¿no?, sobre ellos. La otra parte de la audiencia, como vemos en el contexto inmediato de esta narración, son los discípulos, ¿no? Ellos están allí, a quienes les ha sido dado el conocer el significado de las parábolas para que vivan de acuerdo a los principios y preceptos de Dios. A ellos les está explicando, les está dando la parábola para que vivan esta vida de una oración constante y que no desmaya. El primer subpunto sería: Jesús les refirió una parábola. ¿Sí? Jesús les refirió una parábola. Esa palabra refirió, ¿verdad? Es un verbo que está indicando que Jesús es quien va a enseñarles a esta audiencia, fariseos y discípulos, por medio del habla. ¿Sí? Él se va a comunicar con ellos, Él les va a instruir. ¿Y qué tenían que hacer estas personas al momento de que Jesús iba a referir la parábola? Prestar atención. En aquella época no existía un videobin. No existían videos, no existía nada visual, sino que por medio de las palabras los maestros enseñaban y tenían una capacidad hermosa de cautivarte, ¿no?, con la enseñanza, y estabas allí haciendo todas las imágenes en tu mente. Por eso utiliza recursos que ellos conocían para que pudieran entender la enseñanza. Y entonces va a usar las parábolas, ¿no? Él les refiere una parábola, que es ese recurso literario de su época que consistía en relatar historias con hechos de la vida real para enseñar esa verdad espiritual. Principios, preceptos, sin distorsionar la realidad, sino aprendiendo a través de la observación de los hechos. Era ocasionalmente usado por algunos maestros rabínicos, pero que Jesús lo usaría ampliamente en su ministerio. Ok, segundo subpunto que podemos tener ahí, entonces, él les refiere una parábola. ¿Sobre qué? Bueno, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como les decía, la palabra sobre está indicando el tema. Y ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el Señor quiere mostrarles que hay una necesidad, pero esa palabra necesidad es interesante porque al mismo tiempo es una obligación. Es como una necesidad obligatoria. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a verlo. La necesidad, en el texto original, como ustedes bien saben, esto fue escrito originalmente en griego, está como un verbo presente, activo, infinitivo. Yo sé que ahí el maestro Gabriel les ha dado muy buenas clases, ahí estuve viendo algunos videitos y me ayudó un montón. ¿Qué significa? Bueno, dice ser necesario. Esto implica necesidad u obligación. Entonces, las palabras usadas por Jesús y por Lucas allí en decirle a Teófilo, mira, necesitas ver esto y prestar atención porque hay una necesidad y una obligación que tienes que aprender. Jesús le enseñó esto también a sus discípulos, la necesidad obligatoria que tienen de orar siempre y no desmayar. La versión de las Américas, si alguno puede tener acceso a ella, pueden verlo y lo va a traducir de esta forma.
como el deber que tienen ellos. Y dice así el texto en la traducción de la Biblia de las Américas. Dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar. ¿Vieron? Debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Claramente en el contexto de lo que viene hablando con los fariseos y los discípulos, quienes estaban preocupados por el futuro, ¿no? Por el reino de Dios, cuándo se va a establecer, no deja de ser importante. Ciertamente ellos tenían que, esto es importante, la segunda venida del Señor Jesucristo es importante, pero lo importante en el presente era su necesidad y deber de orar al Señor, de clamar al Señor. Esto no es una opción, sino que es un deber vital, ¿no? De ello depende tu vida. Para ellos, pues, hay una realidad y es que Dios desde el principio creó al hombre y a la mujer seres dependientes. Lo veíamos en esta mañana, ¿cierto? Cuando vamos al relato de Génesis, vemos a Dios dando instrucciones al hombre y a la mujer para que ellos supieran cómo conducirse. Entonces, así como había esa relación y esa comunicación de Dios hacia el hombre, Dios también le daba la posibilidad al hombre de comunicarse con él. ¿Por medio de qué? De palabras también, ¿no? De través de la oración. Y ellos entonces tienen la necesidad de recurrir al Señor en medio de la espera de su segunda venida. ¿Por qué? ¿Cómo fue la vida de ellos en el momento en que Jesús ascendió a los cielos? Bueno, ellos recibieron el Espíritu de Dios, comenzaron a predicar, pero fue fácil. Hubo oposición, ¿verdad? Hubo persecución. Pablo cuenta en su testimonio de conversión cómo él iba enfilado, ¿verdad?, a Damasco para perseguir y matar cristianos. Ya lo estaba haciendo, ¿verdad?, donde él se encontraba, pero ahora iba a los distintos lugares porque él pensaba que con eso estaba sirviendo al Dios verdadero y toda esta opresión la estaban sufriendo ¿quiénes? Los creyentes. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos en medio de toda esa espera de la segunda venida del Señor? Tenían que orar, depender de Dios y no desfallecer. La necesidad, ¿sí? Si vemos ese concepto, es el producto o se refiere a la carencia o falta de las cosas necesarias para conservar la vida, ¿no? Para ver, dice, bueno, ¿cuál es el propósito? Bueno, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, ¿y qué es una necesidad? Es esto, es la carencia o falta de cosas necesarias para conservar la vida. Jesús sabe que los discípulos necesitan ser enseñados en cuanto a la realidad de este deber, pues la oración es el medio por el cual ellos van a poder satisfacer las carencias o faltas de cosas espirituales que tendrán un impacto en sus vidas presentes y por la eternidad. No es extraño entonces ver que cuando Jesús asciende a los cielos, antes de eso Él les da esta tarea a sus discípulos. No salgan de Jerusalén todavía, sino que se van a reunir, ¿verdad?, en un lugar que es el aposento alto, donde Él generalmente se reunía con sus discípulos, donde hubo la cena del Señor, y en ese lugar donde hospedaban personas les dijo, permanezcan allí, ¿cómo? Orando, hasta que el Espíritu de Dios venga a ustedes y los equipe para hacer la obra que tenían que hacer. Entonces, ¿solo lo podían hacer? No podían, ellos necesitaban del Espíritu de Dios. Entonces, aquí Jesús ya les está entrenando para eso, les está diciendo, ustedes necesitan orar de manera continua y perseverante hasta que el Señor venga otra vez. Orar en el original, ¿verdad? La palabra orar allí, bueno, es un verbo, es una acción, entonces eso implica que lo tenemos que hacer, ¿no? No es algo que es Dios el que lo va a hacer, sino somos nosotros, ¿no? En este caso, los discípulos, ellos tenían esa necesidad, tenían que orar. ¿Y cómo está? Bueno, de forma continua. No es algo que ustedes van a orar una sola vez o que se vio solamente en el pasado que ellos oraron y ya nosotros no lo necesitamos, sino que es algo que tiene que ser de forma continua.
Entonces Él les está enseñando esto. Bueno, deben orar, deben orar. Orar es suplicar, es pedir, es adorar. Es pues una acción a través de la comunicación a Dios por medio de palabras habladas o pensadas, pero siempre en relación a esa comunión con Dios de parte del que ora. O sea, somos nosotros los que debemos orar, somos nosotros los que nos debemos comunicar con Dios. Y si en ese momento tal vez no puedo hablar, bueno, incluso desde mi corazón, ¿no? En mi mente, puedo orar al Señor y Él me va a escuchar. Y cuando y lo que acompaña ese verbo orar, porque dice ahí sobre la necesidad de orar siempre, ese siempre va a ser un énfasis, le va a dar intensidad a ese verbo y va a decir el tiempo. ¿Cuánto tiempo debo orar? Siempre. Eso habla de continuidad, ¿sí? Eso habla de que nunca debo dejar de hacerlo, sino que debo tener como ese estado de estar siempre en comunión con Dios, de estar siempre hablando con Él continuamente, ¿no? Debería estar orando a mi Señor. Y esto de orar siempre lo vemos en el Nuevo Testamento en varios pasajes. Nosotros podemos ir ahí a Romanos capítulo 1, versículo 9, donde el apóstol Pablo habla acerca de esto, de que él siempre estaba orando. En Romanos capítulo 1, versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en ¿qué? En mis oraciones, siempre en mis oraciones. Los discípulos del Señor aprendieron por medio del ministerio de Jesús y su ejemplo de oración de que ellos también necesitaban orar todo el tiempo. Hay muchos otros pasajes que podríamos ver acerca de eso. Romanos 12:12, Efesios 6:18, 1 Tesalonicenses 5:17, 2 Tesalonicenses 1:11. Muestra ese principio, ¿no? Y esta tarea que ellos hacían, orar, ¿no? Orar siempre. Esto era parte del fundamento de los apóstoles, quienes aprendieron del Señor a orar siempre. Añadiendo en relación a esto de orar siempre, él dice orar siempre y no desmayar. Este verbo desmayar es algo que ellos no deben hacer, porque dice claramente y no desmayar, no deben permitir. Significa no deben permitir debilitarse, descorazonarse, cansarse, perder ánimo, desalentarse. Es decir, ante las aflicciones, las persecuciones, todas las penalidades que como creyentes iban a vivir hasta que el Señor venga, ellos tenían que no ceder ante toda esa presión. ¿Y qué era lo que les iba a permitir a ellos no ceder ante toda esa presión? Su oración constante a Dios, ¿sí? También habla de no volverse cobarde, no comportarse mal, no ceder ante eso y bueno, pecar porque no me queda opción. Los fariseos tenían delante de ellos al representante mayor del reino de los cielos, pero su endurecido corazón no les permitía obedecer, sino que pecaban más. Ellos también tenían la necesidad de orar a Dios para que sus ojos fueran abiertos y pudieran reconocer al Mesías que estaba delante de ellos. Y tuvieron todo el tiempo las pruebas, como les dijo Jesús en una ocasión, si no me creen a mí, crean por las obras que hago. Sin embargo, ¿qué pasaba? Por la dureza de su corazón, no lo hacían, y aunque ellos necesitaban la oración también, no lo hicieron. Ahora, vamos a nuestro segundo punto, continuando ahí en el versículo 2. Dice, comienza, ¿no? Jesús a contar la parábola, diciendo, ¿no? Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Entonces Jesús va a comenzar esta ilustración, ¿no? Esta parábola para afirmar esa enseñanza que ya Lucas nos está diciendo ahí. ¿Cuál es el propósito de su parábola? Comencemos entonces. Lo primero que vemos allí es que había una ciudad, ¿sí? Y en esa ciudad, ¿qué había? Bueno, había un juez.
¿no? Había un juez en una ciudad. Jesús comienza su historia introduciendo el lugar. Una ciudad en ese entonces se refería a una población que generalmente estaba rodeada de muros, ¿sí? Que estaba rodeada de muros, que tenía autoridades, ¿sí? Tenía gobernadores, tenía jueces que se encargaban y tenían la tarea de impartir justicia, sentencias en distintas situaciones. Ahora, entre los judíos, los problemas se llevaban generalmente era ante los ancianos, ¿sí? Iban allá al Sanedrín, ¿verdad? A los escribas, a los fariseos y trataban las situaciones con ellos y no con jueces. Y en caso de que no lo podían resolver, tenían los judíos unas autoridades civiles, pero no era un juez, sino 3. Entonces tenías, por así decirlo, uno que conocía a la persona, otro que conocía al adversario y había uno que era neutro que no conocía a los dos. ¿Con qué propósito? Bueno, tratar el asunto lo mejor posible para resolverlo. Ahora Jesús está diciendo que habían ¿cuántos jueces? Un juez. Por lo tanto, lo más probable es que Jesús se está refiriendo a uno de los jueces o magistrados que eran pagados por Herodes o por el imperio romano de ese tiempo. Entonces, claro, los judíos, a los discípulos y los judíos escuchar, dicen, un juez, ya sé las características. ¿Qué tipo de jueces eran estos? Bueno, estos tipos de jueces eran aquellos que, a menos que el demandante, ¿verdad?, el que está, digamos, acusando a otro, tuviera influencia o dinero para sobornar al juez, no podía esperar que se decidiera su pleito. Aquí dirían, estamos en el horno con ese juez porque no me va a resolver el problema. Entonces Jesús está poniendo todas esas características. Entonces tú dices, ok, este es lo gráfico. Hay una ciudad, hay un juez que no es justo por sus características de cómo funciona su justicia, pero Jesús va a ir a describirlo mucho más. Y va a decir esto, que ni temía a Dios. Esto es importante, pues el carácter de este hombre es uno que en su pensamiento y su creencia no tiene a nadie superior a quien rendir cuentas en lo personal y al fin de cuentas hace como quiere. Veamos lo que dice Salomón en Proverbios 1:7. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Bueno, que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. El temor de Jehová. Este hombre entonces, ¿era un hombre sabio? No, era un hombre insensato, que creía que no había Dios, ¿sí? Y por lo tanto podía hacer lo que quisiera. ¿Qué otra implicancia hay con respecto a eso? Bueno, lo que sigue a continuación diciendo, ni respetaba a hombre. Y es así, si él no tenía respeto por Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué le iba a importar las personas? ¿Qué le iban a importar los hombres? Aquí vemos otra característica entonces que Jesús está dando y viene asociado a esa primera parte, ¿no? Si no tiene temor a Dios, entonces esto es una garantía de que tampoco va a respetar a ninguna persona. No le preocupa impartir la justicia debida. No tiene un compromiso moral con la ley, así que su carácter es totalmente contrario al carácter de Dios. Es totalmente contrario al carácter de Dios. Muy bien. Jesús continúa, ¿no? Da una descripción primero de quién es ese juez. Y continúa diciendo en el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces, en ese segundo subpunto, él va a hacer una descripción de la viuda y la petición que ella hace. En la escena aparece una mujer viuda. Las viudas en la época del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento inclusive, eran mujeres que muchas veces quedaban en una situación muy difícil, muy difícil. Eran desamparadas, algunas veces abusadas, y vemos un especial cuidado de parte de Dios hacia ellas. En el Antiguo Testamento, las viudas se agrupaban junto con otra clase de personas desfavorecidas, como los extraños, los huérfanos y los pobres. Hermano, ¿dónde podemos ver eso? Bueno, si usted va a Éxodo capítulo 22, versículo 21, va a ver esa clasificación donde Dios dice, bueno, hay que cuidar a estos
a estas personas. En Isaías capítulo 1, versículo 23 también, en Isaías capítulo 10, versículo 2, y en Jeremías capítulo 5, versículo 28. Vamos a ese de Éxodo 22, 21 para que lo podamos leer y veamos, ¿no?, cómo Dios ve a estas personas, a las viudas. Éxodo 22, versículo 21. Él dice así: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Versículo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos, vuestros hijos. Dios es severo en cuanto a eso. Él ve a estas personas desamparadas y tiene un especial cuidado de ellos. Entonces, este juez que no teme a Dios no está considerando estas cosas, ¿verdad? Y Jesús le quiere mostrar eso a ellos. Y esta mujer está en esa condición y ella es la que se está acercando al juez. En esa época, las mujeres no podían entrar en el juzgado, o ellas no podían ir y hacer, digamos, esos trámites de ir y demandar justicia. Lo tenían que hacer era los hombres. ¿Qué quiere decir eso entonces? Jesús está diciéndonos que esta mujer realmente estaba sola. Su esposo había muerto, ¿verdad? Ella estaba privada de su esposo. Eso es lo que significa la palabra original para viuda, que está privada. ¿De qué está privada? ¿Qué no tiene su esposo? Pero tampoco tenía tal vez un padre, ni un hermano o un hombre que la pudiera representar ante el juez para pedir justicia, sino que esta mujer, ¿verdad?, va a pedirle justicia a este juez injusto, ¿verdad?, que no temía a Dios ni a hombre. En el Nuevo Testamento también se marcan estas cosas en cuanto a las viudas. Sigue siendo en el Nuevo Testamento una imagen de necesidad, de indigencia y pobreza. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en capítulo 12, versículo 42, describe a una viuda pobre que arrojó todo lo que tenía, ¿no?, allí en la cajita de las ofrendas. Y Jesús la describió como que ella había dado más que todos los demás. Y bueno, era por lo que podía alcanzar a tener con todo su esfuerzo. Ella estaba en una situación de desprotección total, ¿no?, de indigencia, por así decirlo. Entender, digamos, todo esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, la situación de esta mujer es una situación difícil. Y los discípulos y los fariseos lo están entendiendo. Dicen, ok, esta mujer está delante de un hombre del cual no hay esperanza que le haga justicia. Del cual no hay esperanza que le haga justicia. Y sin embargo, ¿qué está haciendo esta mujer? Bueno, el pasaje nos dice que viene de continuo a pedir al juez que le haga justicia de su adversario. Dice, venía a él. Y ese venía, ese verbo también está en una forma continua. Todo el tiempo, una y otra vez, diciéndole a este juez, hazme justicia de mi adversario. Este hazme justicia de mi adversario quiere decir que esta mujer tenía la seguridad y la certeza de que su situación en la que se encontraba merecía la atención del juez, de la autoridad que estaba en ese momento, para que le solucionara eso. Eso es lo que tenía que hacer el juez. Pero ¿qué pasaba con este juez? Bueno, este es un juez que no teme a Dios ni a hombres, y si pensamos en una mujer viuda, mucho menos. La va a tener en una estima mucho más baja todavía que todo lo demás. Se esperaría que este juez
cambiara de opinión, se esperaría que este hombre le resolviera su problema. Viendo esas circunstancias, ¿cuál sería nuestra respuesta obvia? No, este no le va a resolver el problema. Esa mujer va a quedar en la situación que se encuentra por siempre hasta que muera. Sin embargo, Jesús al explicar la parábola deja una grieta, ¿no? Como una pequeña brecha de esperanza, por así decirlo, de que algo va a pasar. Porque ¿qué les dice él? Bueno, en el versículo 4 dice lo siguiente: y él no quiso por algún tiempo. Ah, ok. Hay un tiempo determinado en el que el hombre estuvo firme en rechazarla, ¿sí?, en cuanto a la petición que ella tenía de que le hiciera justicia de su adversario. Y el juez después se habla a sí mismo, ¿no? Dice el versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, dice, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces Jesús continúa y muestra que este juez, por un tiempo determinado, no quiso hacerle justicia. Esto deja entonces la posibilidad de que va a venir un cambio próximamente. Y ese cambio comienza con este juez hablando a sí mismo, hablándose a sí mismo. El juez se habla dentro de sí y afirma lo que Jesús ha descrito de él. ¿Qué había descrito Jesús en el versículo 2? Que este era un hombre, ¿verdad?, que no temía a Dios ni a hombres. Pero no solamente porque Jesús lo está diciendo, sino que el hombre él mismo lo va a afirmar, diciendo de sí mismo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Vemos que este hombre no tenía ningún tipo de vergüenza en reconocer lo que él era, en decir que era un hombre que no temía a Dios ni a los hombres. De este hombre no se puede esperar entonces nada bueno, y la condición de la viuda frente a este es desfavorable como ninguna. Pero continúa en su pensamiento diciendo: sin embargo, hay un cambio en el pensamiento de este hombre que está marcando un giro rotundo, ¿no?, en la parábola, en la historia. En su previa decisión de no hacerle justicia, iba a cambiar, aunque no por los motivos correctos. No hay un arrepentimiento de este hombre genuino en cuanto a decir, bueno, yo debería tener temor a Dios porque Dios ama a estas personas, los trata con un trato especial y yo estoy pecando en contra de Dios por esto que estoy haciendo. ¿Eso fue lo que él pensó en su mente? No. Él dice ahí en el texto: sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Uy, esta mujer es como una ananá bajo el brazo. ¿Viste que tiene pelitos y pinchitos y te la pones y ¡uy! Es molesta, ¿sí? Es irritable. La palabra original ahí está buscando que es irritable. ¿Por qué era irritable? Porque ella venía de continuo, una y otra vez, a exigir justicia. A exigir justicia. El hecho de que la viuda le molestaba resalta el hecho de que continuamente, sin cesar, esta mujer le pedía que hiciera la justicia, que la vindicara. La paciencia de este hombre, ¿qué pasaba? Se estaba agotando, ¿sí? Él dice allí: no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Su paciencia él no quería que su paciencia fuese desgastada. Habla de que esto no le gustaba a este hombre, ¿sí? Que esa mujer viniera todo el tiempo era algo que no le agradaba. Por lo tanto, en base a su propio deseo egoísta, de comodidad, de no ser molestado, cedió a hacerle justicia a esta viuda. Cedió a hacerle justicia a la viuda. Y ahora Jesús entonces, bueno, va a llevarlos a meditar en esta parábola a sus discípulos, diciéndole: y dijo el Señor, versículo 6, oíd lo que dijo el juez injusto. Cuando Jesús les señala esto, oíd lo que dijo el juez injusto, es que presten atención y mediten.
el juez injusto cedió ante la presión de esta mujer por sus deseos egoístas para hacerle justicia. Y en el versículo 7, entonces Jesús nos va a llevar a pensar en lo siguiente. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les dice el Señor ahí en el versículo 7. Jesús va a cerrar la parábola y dar la explicación de lo que quiere enseñar y les da el imperativo de que oigan bien, que presten atención a lo que ha dicho el juez. Pues con la pregunta retórica, cuya respuesta claramente y sin dudar es un sí. ¿Sí? Porque vean la pregunta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Sí, sí, lo va a hacer. Va a hacer justicia. Pues Dios es todo lo opuesto a este juez. Dios es un juez justo. ¿Sí? Dios es un juez justo. Dios siendo como es, ¿verdad? El Todopoderoso, el Omnipotente, es también misericordioso y lleno de gracia al mismo tiempo. Y vemos esas características ahí que mencionábamos rápidamente, de que se preocupa por personas que están en esas situaciones, e incluso Él le enseña acerca de la religión verdadera, ¿no? Ahí en el Nuevo Testamento, diciéndoles que el cuidado de los huérfanos, de las viudas, ¿sí?, es esa religión verdadera, y el apartarse, ¿no?, del mal. Entonces, es importante para Él. Un comentarista, J. Vernon McGee, tiene un excelente resumen de esta parábola diciendo: si este juez injusto escuchara a una viuda pobre, porque ella seguía viniendo continuamente, entonces, ¿por qué te desanimas al acudir a Dios, que no es un juez injusto, sino que realmente quiere escuchar y responder la oración? ¿Por qué el pueblo de Dios hoy está tan desanimado en su vida de oración? ¿No sabes, amigo mío, que Él no es un juez injusto? No tienes que aferrarte a su faldón, rogarle y suplicarle. Dios quiere actuar en tu nombre. Si tuviéramos esa actitud, cambiaría nuestra vida de oración. Venir a su presencia sabiendo que Él quiere escuchar. Actuamos como si Él fuera un juez injusto y tenemos que aferrarnos a Él o no nos escuchará en absoluto. Dios no es un juez injusto. Dios escucha nuestras oraciones, ¿sí? Dios está atento. Jesús decía muchas veces, cuando oréis. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Él está esperando eso de nosotros, que oremos, que vayamos a Él. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Dónde se encuentra Él ahora? A la diestra del Padre. ¿Haciendo qué tarea? Intercediendo por nosotros. Entonces, fíjense esto. Dios está allá arriba en los cielos, su Hijo está allá, se vino a este mundo, murió por nuestros pecados, nos instruyó acerca de la oración para que aunque Él no está aquí presente con nosotros, pudiéramos estar en comunión con Él, comunicados con Él, y Él quiere escucharnos, Él quiere escuchar a sus hijos. Y le dice en el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, ¿no? Entonces este es el resultado de esa oración perseverante. La oración continua y sin desmayar que Jesús ha graficado a través de la viuda con la parábola, no se refiere a que Dios va a responder de manera inmediata, ¿sí?, porque esté obligado a responder de manera inmediata, sino más bien que el momento en que Él manifiesta, ¿no?, su justicia, lo va a hacer de una manera rápida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando han estado orando por algo por mucho tiempo y cuando llega la respuesta de Dios es algo que pasa tan... Y cuando miras hacia atrás en el tiempo, tú dices... ¿Tú recuerdas cuando estuvimos orando por tal cosa y viste lo tanto que nos desesperamos que llegara el momento y llegó y ya lo tenemos ahora, ¿no? Tal vez padres cuando oran por
por hijos, ¿sí? O por lo menos cuando oramos por un tema de salud. Una oración que nos impactó un montón como familia, y les comparto esto. El 30 de junio de este año, hace casi un mes ya, mi papá falleció. Y esos días antes habíamos armado nuestro plan de oración con mi esposa y nuestras hijas. Y tanto mis hermanos como yo, y eso, orábamos por mi papá porque venía con un desgaste de salud fuerte porque le estaban haciendo diálisis. El punto es que ya le quedaban muy pocos días y él mismo había tomado la determinación de irse con su Señor, con Cristo. Decía, hijo, ya esto es demasiado, no puedo soportar más, todos los tratamientos, era muy difícil. Y mi hermano que está en Canadá oraba para que Dios ayudara a mi papá a que no sufriera tanto y que por favor lo llevara con él. Mi mamá igualmente, mi persona también, incluso pude hablar eso con mi papá, de decirle, papá, lo que estás viviendo ahora y todo este dolor es algo temporal y pequeño en comparación a todo lo que vas a vivir en la eternidad con el Señor. Un gozo que no se puede, que lo describimos a la luz de las Escrituras, pero que cuando estemos allí lo vamos a poder experimentar, ¿no? Pero sabemos que es seguro. Yo le decía, papá, esto es seguro y esto va a ser lo mejor. Y orábamos y llorábamos juntos. Y mi hija Gaby dijo, vamos a orar por el abuelo porque justo esos últimos días, despidiéndose de la familia, todo, lo vieron con mejor ánimo. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un último esfuerzo y vamos a pagar para que sigan haciendo el tratamiento. El lunes le iban a hacer el tratamiento a la mañana y en esa madrugada el Señor tomó a mi papá y lo llevó con él. Y yo le decía a mi hija, Gaby, el Señor respondió nuestras oraciones, porque ella decía, papá, yo pido al Señor que le dé salud para poderle conocer, porque bueno, lamentablemente no lo pudo conocer en persona, pero sí lo pudo ver por video y hablar con él y eso. Pero el Señor respondió la oración, no tal vez con el deseo que tenía, pero sí con lo que Dios sabía que mi papá necesitaba. Dios sabía que ya mi papá, con todo su sufrimiento, no podía soportar más. Así que Dios, en su misericordia y en su gracia y soberanía, lo llevó con él. Respondió a nuestras oraciones. Y hay que darle gracias a Dios por eso, y hay que darle gloria a Dios por eso. Entonces, y lo hizo rápido. O sea, cuando eso pasó en ese momento de partir con el Señor, tuve, digamos, esos momentos allí de agonía y todo, y mi mamá y mi hermana me cuentan que lo que vivieron con él en ese momento, y respiró y partió. Gracias al Señor no fue una cuestión de agonía, sino que la respuesta del Señor en ese momento, esa justicia que ejerció allí, fue rápida. Y así responde el Señor. Cuando Él responde nuestra oración, lo ejecuta y lo hace rápido. Y esto en su contexto nos dice que cuando el Señor venga a hacer justicia aquí en la tierra, ¿verdad? En su segunda venida, va a ser así también, rápido, ¿sí? Como les decía y como nos dice la Escritura, no sabemos cuándo viene, pero Él va a venir. Y en el momento en que venga, va a ser muy rápido su accionar. Ahora, en tercer lugar tenemos aquí la reflexión de la parábola, que sería el desafío de la vida de oración perseverante por la segunda venida de Cristo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice allí el texto, ¿no? Jesús hace esta pregunta también. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor conecta claramente con lo que viene hablando en el capítulo 17 acerca de la venida del reino. Y es que Él señala en los versículos 26 al 37, describe su segunda venida, cómo serán los días, los compara con los días de Noé, con los días de Lot, todo lo que va a ocurrir. Y se ve esa descripción de apartar a los suyos y de ejecutar juicio. Apartar a los suyos y ejecutar juicio. Lucas le está enseñando a Teófilo en esto, que ha sido instruido, que debe perseverar en oración pidiendo la segunda venida del Señor Jesús y no desmayar a causa de la oposición en cuanto a ese acontecimiento
que pareciera que se tarda. A la vista nuestra, sí, y si somos honestos decimos, oh, bueno, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿No? Porque sabemos que cuando venga va a haber justicia plena. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Bueno, el apóstol Pedro en su segunda carta nos anima también con respecto a esto. Vayamos allá a segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 14. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 14. Segunda de Pedro capítulo 3, 8 al 14 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pedro aprendió muy bien cuando escuchó a Jesús acerca de su segunda venida, de que mientras eso llegaba, él debía perseverar orando, esperar con confianza, con seguridad de que Dios cumpliría este juicio y esta segunda venida, y que mientras tanto ellos tenían que vivir vidas piadosas, conducirse de forma piadosa, estando en esa espera de una forma activa, orando, ¿sí? No siendo pasivos, sino predicando el Evangelio, para que, como dice ahí, el Señor es paciente. Él quiere que las personas procedan al arrepentimiento, que no se pierdan en un infierno, sino que crean en el Señor Jesucristo. Y pareciera para nosotros que vivimos limitados por el tiempo en que Él se tarda, pero no es así para Él. El tiempo para Él, como lo está describiendo ahí Pedro, con esto de un día como 1000 años y 1000 años como un día, es que el tiempo para Dios no es nada. Él vive fuera de la esfera del tiempo, ¿sí? Y Él, en su sola voluntad, va a ejecutar el juicio y va a traer a Jesús por segunda vez para establecer su justicia. Y nosotros hoy podemos aprender acerca de esto, que nuestra oración debe ser entonces perseverante, ¿verdad? Constante, continua, sin desmayar, en cuanto a la segunda venida del Señor. La pregunta, ¿no? Bueno, ¿estamos orando por eso? ¿Estamos orando para que el Señor venga, ¿no? Y traiga su reino y su justicia? ¿Es parte de nuestras oraciones diarias, semanales, ¿no? Lo hacemos sin desmayar. Las aflicciones que tenemos a nuestro alrededor, las situaciones que vivimos día a día, nos llevan a olvidar esta realidad de que Jesús va a venir otra vez por nosotros, de que Jesús va a traer justicia. El Señor es bueno al enseñarnos cómo va a llevar a cabo su plan y de qué manera. Y también de qué manera debemos esperar hasta que ese plan se ejecute, ¿sí? Esto no es de una forma pasiva, sino activa, preparándonos en oración e instruyendo a otros acerca de su segunda venida y de esperar dicho momento orando, produciendo en nosotros ¿qué? Bueno, una mayor santidad. Al final de cuentas, ¿verdad? El Señor quiere hacer eso. Quiere que vivamos vidas santas mientras Él viene, mientras Él establece su reino aquí en la tierra. Bueno, ¿qué podemos ver ahí entonces? Bueno, que Dios es justo. Ahí la parábola fue muy clara, Jesús fue muy claro en mostrar que Dios es un Dios justo,
que es misericordioso, que se duele por aquellos que están en necesidad y aún sus escogidos, ¿no? Los hijos de Dios, los que hemos sido salvos por su gracia, Él sabe que estamos en una situación de necesidad. ¿De cuál? De que Él venga con su reino y se establezca, ¿no? Aquí en la tierra. Él es bueno y al responder es rápido en impartir su justicia. Dios va a hacer justicia a sus escogidos, a los que ha salvado por su gracia. Dios nos va preparando a través de su palabra para este acontecimiento futuro, ¿sí? Así que no nos ha dejado desamparado tampoco. Debemos ser entonces nosotros diligentes en la oración siempre, rogando y pidiendo su venida constantemente y no desmayar por tener oposición en cuanto a la fe en la que hemos creído o porque nos digan, pero si tu Dios dice que va a venir, ¿por qué no ha venido? Ya han pasado más de 2000 años, como le decían ahí a Pedro, ¿no? Y en los versículos anteriores ustedes lo pueden leer. Y sí, la gente de forma voluntaria ignora esto, pero nosotros como creyentes no debemos de ignorarlo, sino saber que es una realidad, que es algo que se va a llevar a cabo, que Dios va a llevar a cabo. Bueno, ¿qué podemos aplicar entonces en nuestra vida entendiendo todas esas implicaciones acerca de Dios, ¿verdad? De lo que este pasaje está reflejando de quién es el Señor. Bueno, debemos mantener entonces una actitud de oración día tras día, apartar tiempos habitualmente para orar. Sí, eso me va a ayudar a luchar con el pecado, porque bueno, la oración me va a obligar y a tener esa necesidad de abrir mi corazón a Dios por el pecado. Y a estar pensando correctamente en la venida de Cristo. O sea, es algo que debe estar en nuestra mente. Siempre, Señor, ven pronto, te necesitamos, queremos que estés aquí con nosotros. Me debe llevar a seguir escudriñando las Escrituras en cuanto a la escatología. Cuando me topé con el pasaje y lo estuve estudiando, decía, wow, qué importante es para nosotros como creyentes entender todas estas cosas. Porque ha sido importante para Jesús. Jesús se lo explicó a sus discípulos para que ellos velaran en oración, porque estos acontecimientos son muy importantes y hay una preparación que debemos tener hasta que ese momento ocurra. Así que es importante que lo estudiemos, que profundicemos. Y es a lo que estamos siendo llamados aquí, ¿no? A que esperemos su segunda venida con esa ansiedad, ¿no? De decir, wow, Señor, ven pronto, con perseverancia en el Señor Jesucristo, confiando en Él y recordando que Él cumple sus promesas. Así que vamos a orar en esta mañana y terminamos. Dios Todopoderoso, te damos tantas gracias, Señor, porque por medio de esta historia tan gráfica, Señor, al ver a este juez y a esta viuda, Señor, sabemos claramente y debe eso remover nuestro corazón y ayudarnos a abrazar el hecho de que ciertamente usted viene, Dios. Usted viene en la persona de Cristo a hacer justicia, a hacer juicio, a destruir todo esto que está contaminado por el pecado, Señor, y a crear cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales habitaremos, Señor, con usted por siempre. Y es tan hermoso y tan maravilloso pensar, Señor, en eso. Pero al mismo tiempo, Dios, mientras ese tiempo llega, no debemos estar pasivos, esperando solamente que llegue ese momento, sino que nos has dejado una tarea, has dejado una misión, de ir y predicar el Evangelio, de ir y hacer discípulos, Señor, para enseñar todas estas cosas, como Lucas lo estaba haciendo, siendo diligente en enseñar acerca de todo, incluso de estos temas que muchas veces pensamos que son difíciles, pero que usted los ha dejado allí, Señor, para que los conozcamos, para que los guardemos en nuestra mente y nuestro corazón y en base a ellos vivamos vidas santas, piadosas, Señor, en paz, mientras tu venida se cumple. O incluso mientras partimos primero a causa de la muerte, Señor, que es sencillamente el transporte que nos va a llevar a tu presencia antes de tu segunda venida. Así que Dios, te pido que usted nos ayude, fortalezca nuestra fe, nos ayudes a ser diligentes en el estudio de las Escrituras y a indagar
en estos temas tan hermosos que has dejado en tu palabra para que te conozcamos más y también veamos nuestra condición de dependientes de ti. Te agradecemos, Dios, gracias por tu iglesia, gracias por cada hermano, Señor. Bendice a los hermanos aquí en la Iglesia Bíblica Misionera de Tristán Suárez, Señor. Y que sea usted con nosotros en la semana, recordándonos estas verdades, de esa necesidad de orar, Señor, de necesidad de orar siempre y no desmayar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.